Tenemos en la línea telefónica al diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales, quien es el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Diputado, ¿cómo está? Bueno. Bien, muy buenos días. Buenos días, diputado. Si nos puede comentar. No escucho muy bien. No sé. Bueno. Sí, tenemos algún problema ahí. No sé si ya nos escuche bien, diputado. Ya te escucho mejor, Fortino, ¿verdad? Sí, Fortino, servidor. ¿Qué tal, Fortino? Gusto saludarte. A tus órdenes. Muy amable, diputado. Si nos puede comentar sobre la ley Agnés. Tenemos entendido ya se aprobó en comisiones y hoy al parecer se aprobará en el Pleno del Congreso. Esta ley pues pretende reformar el Código Civil para favorecer allá a los grupos transexuales y que tengan sus derechos a salvo. Sí, mira, Fortino, comentarte que por supuesto que estamos conscientes de que los derechos humanos siempre deben prevalecer sobre cualquier cosa, pero también es un hecho que hay veces que las cosas se hacen solamente siguiendo la agenda de unos cuantos compañeros y compañeras diputadas. Y pues bueno, imagínate, estamos en plena pandemia del COVID-19, estamos perdiendo cientos de miles de vidas, se están contagiando decenas de miles de personas por mes. Obviamente en el planeta pues continúa esta situación de emergencia sanitaria y desafortunadamente por la falta de planeación en materia económica pues hay una grave crisis, ¿no? Hubo un decrecimiento en el 2020 de menos 9% en el Producto Interno Bruto, se perdieron ya más de 4 millones de empleos formales, cerraron más de 1.100.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el en el 2020. Imagínate con todo esto, con toda esta situación de pandemia, crisis sanitaria, crisis económica, y enfocarse a hacer una reforma exclusivamente a petición de uno o de una compañera del Congreso del Estado, en donde hay infinidad de situaciones, en donde, repito, todos los días están muriendo miles de mexicanas y de mexicanos. Diputado, pero lo de la ley Agnés y la lucha de las personas transgénero, lo saluda la doctora Brenda González, ha sido ya de muchos años, o sea, entiendo que estemos en pandemia y eso, pero es una petición y una ley que se ha solicitado por muchos años y es un derecho de este sector de la población que ha venido reclamando de siempre. Sí, Brenda, muy buenos días. Mira, comentarte que yo no estoy en contra de que se respeten en este caso los derechos de las mayorías o de las minorías. En lo general hay que siempre trabajar y hay que siempre pugnar porque se respeten los derechos humanos en lo general. Sin embargo, pues se han hecho diferentes estudios de opinión pública y pues el 80-90% de las personas están ocupadas y preocupadas por la situación sanitaria y por la grave crisis económica que vive el país. Sin embargo, pues te repito, ¿no? Estamos de acuerdo en que se vayan subiendo estos temas que obviamente tienen que ver con los derechos humanos. Estamos de acuerdo en que se vayan subiendo muchos otros temas, pero hay asuntos que en este momento es mi particular punto de vista, son aún más prioritarios. Sin embargo, siempre estaré coincidiendo en que todo el mundo tiene derecho a presionar, tiene derecho a reclamar, tiene derecho pues a pedir que sean escuchadas sus voces, seamos mayoría o seamos minoría. Diputado, de no aprobarse, entendemos las presiones que hubo, las manifestaciones que se mantuvieron por varios días allá fuera del Congreso, y de no aprobarse en el Pleno esta ley, ¿qué pasaría? Como bien lo dice, hay otras prioridades, entendemos, pero ¿qué pasaría? ¿Se aplazaría 1 o 2 meses más? ¿Qué es lo que tienen pensado? Yo considero que el día de hoy, pues siendo que la mayoría en el Congreso se ha hecho un sondeo, pues estaría votando a favor de esta reforma al Código Civil.
pues bueno, yo creo que no se tendrá que postergar, seguramente saldrá adelante esta reforma al Código Civil. Reitero, siempre estaré de acuerdo en que todo el mundo tiene el derecho de expresar sus inquietudes, de reclamar propiamente, y valga la expresión, sus derechos humanos. Sin embargo, pues siempre debemos llevar una agenda que sea prioritaria para las ciudadanas y los ciudadanos. Y repito, a lo mejor hay personas que pueden molestarse por mi opinión, pero considero que la prioridad hoy por hoy es la salud, la vida y por supuesto que también salvar la economía de las y los mexicanos. Sin embargo, pues estaremos atentos a cómo se desarrolle hoy el orden del día. Estaremos discutiendo y votando diferentes dictámenes independientemente de la reforma al Código Civil. Y pues mi reconocimiento también y mi respeto a las diferentes voces, a los diferentes grupos que representan los diferentes sectores de la sociedad. Muy bien, diputado. Oiga, diputado, ¿me permitiría preguntarle cuáles son estas prioridades que usted comenta en la agenda? Porque a lo mejor nosotros como ciudadanos tampoco vemos como que mucha respuesta a lo de la pandemia, ¿no? Y entonces como que ya no sabemos cuáles serían sus prioridades, porque tampoco vemos así como que se esté haciendo mucho por la pandemia. Que está haciendo mucho aquí en el Congreso, el gobierno del Estado. Sí, o sea, ¿cuáles son las prioridades que usted comenta? En materia legislativa. En materia legislativa, ¿cuáles serían esas prioridades que nos comenta? Yo soy diputado sin partido, creo que hubo ahí un pequeño error al principio, no soy de Movimiento Ciudadano, soy diputado sin partido. Y comentar que desde el primer mes de la pandemia, del confinamiento y todo ello, propuse que se generara un ingreso mínimo vital para las familias poblanas y obviamente y principalmente se pudiera fortalecer el tema de los trabajos formales. ¿Cuál fue mi propuesta desde un principio? Que se diera al menos como apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas formales, directamente al trabajador, directamente a sus empleados, un salario mínimo diario durante el tiempo que durara la pandemia. Esto con el objetivo de generar, llamémosle así, pues una ayuda directa al trabajador que permitiera que no se perdieran los cientos de miles de empleos que ya se han perdido, ¿no? En el caso específico de Puebla y a nivel nacional, pues solamente se han perdido 5 millones más o menos del 2019 al 2020. Desde ese momento propuse eso. Posteriormente incluso el partido Movimiento Ciudadano retomó mi propuesta y la propuso a nivel nacional, la del ingreso mínimo vital. Y esto lo comento con justas razones, porque pues desde el mes de marzo, abril está mi propuesta y sigue durmiendo el sueño de los justos y pues seguramente terminará la legislatura, seguramente seguiremos avanzando aunque lento en las vacunas y no se genera absolutamente nada. En el tema específico de todo lo que es los protocolos sanitarios, pues propuse también desde un principio, repito, desde abril, cuando muchos incluso que son servidores públicos tomaban la pandemia muy a la ligera y hasta se burlaban de los que usábamos el cubreboca. Pero bueno, comentar que desde el principio propusimos que se le dotara a todos los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de servicios públicos, todo lo que es el área también de seguridad pública en todo el estado, se les dotara de lo mínimo indispensable, como las caretas, los cubrebocas, el gel antibacterial, y se pudiera establecer con ellos un protocolo continuo de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Entre otras muchas cosas que se han propuesto relacionadas con esta pandemia. Desafortunadamente, Brenda, pues nosotros no manejamos ni un peso de presupuesto como diputados locales, y sin embargo hay algunos, no todos, no todas, que hemos estado trabajando desde el principio de la pandemia. En mi caso, pues
A lo mejor no es mucho, pero he llegado a 10,000 familias para entregarles alimentos y productos lácteos. Y por supuesto que también hemos llegado alrededor de 6,000 familias entregándoles un cubreboca y 2,000 familias entregándoles caretas protectoras. Es parte de lo que hemos hecho en esta pandemia, es parte de lo que hacemos sin tener un solo peso de participaciones federales, de ramo 33 o de ingresos propios, porque nuestra labor principal obviamente no es, número uno, ni recibir contribuciones, y por supuesto, toda vez que no recibimos contribuciones de la nación o de la población, pues por supuesto que no tenemos manera de ejecutar acciones y obras de alto impacto como poder legislativo del Congreso del Estado de Puebla. Muy bien, eso es diputado. lo que hemos hecho a la fecha, por hablarte en términos generales, ¿no? Diputado sin partido, pues muchísimas gracias por la entrevista y seguiremos al pendiente de este tema de la ley Agnes, que pues para muchos sectores de la sociedad es muy importante. Muchísimas gracias por la entrevista y por sus comentarios y su tiempo. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias, Brenda, muchísimas gracias, Fortino, y que tengan excelente día. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos.